Mis queridos hermanos, buenos días. Vamos a continuar haciendo un estudio y análisis de lo que ha sido el capítulo, el Evangelio de Juan en su capítulo 11. El martes anterior estuvimos viendo Juan 11 del 1 al 10 y encontramos la historia, una historia muy impresionante, en el sentido de que el Señor Jesucristo había tenido una experiencia hace poco en Jerusalén cuando fue casi sacado a pedradas por todos los judíos de esa época y se encontraba al otro lado del Jordán. Obviamente que nuestro Señor Jesucristo tenía una relación de amistad muy cercana con Lázaro y con su familia, y veíamos cómo le informaban al Señor Jesucristo que su amigo estaba enfermo. O sea, su amigo, el que él amaba, decía, estaba enfermo. Como vemos y analizamos, no le estaba pidiendo absolutamente nada, o sea, que regresara. Sencillamente le decía que estaba enfermo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Aprendemos que cuando hay un verdadero lazo de amor, una verdadera amistad, no es necesario pedir un favor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que al existir un lazo de amistad, no es necesario que nos pidan el favor, es suficiente que nos tenga a conocer la necesidad para lo cual nosotros tenemos que actuar y tenemos que ayudar. No necesitamos que la persona venga y nos diga, mire, ayúdame, venga. O sea, cuando nosotros identificamos una necesidad en un amigo, en un hermano, tenemos que acudir. Eso es algo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veíamos cómo el Señor se había quedado 2 días más, pero también analizamos que no era una negativa. Él tenía un propósito fundamental para poder regresar. Y él tenía su tiempo. El Señor tiene el tiempo. El tiempo de Él no es el tiempo de nosotros, veíamos. Pero algo sumamente importante que sí quiero hacer notar es el hecho de que decía el versículo 5, y mandó Jesús, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora, es bien interesante analizar esto, porque el contexto de la mujer antes de nuestro Señor Jesucristo y durante nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido que la mujer se ha visto marginada. La mujer era marginada por toda la comunidad. Prácticamente no podía ni siquiera participar en el templo. Había un lugar aparte en el cual la mujer tenía que estar. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no empieza diciendo y amaba a Jesús a Lázaro y a sus hermanas, poniendo a un hombre primero. Dice, amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Tremendo mensaje que nos está dando el Señor y tremenda enseñanza. Y eso lo podíamos ver también en otros versículos. En la palabra nos enseña con la mujer samaritana, alguien que despreciaban y como un hombre no podía ni siquiera hablar con una mujer. Entonces el Señor nos muestra realmente el papel que tiene para Él la mujer. Y es algo que también nosotros debemos de tomar y retomar. El papel que tiene la mujer para el Señor Jesucristo. Y cómo Dios ama a la mujer. Y cómo Dios le da un papel y un rol sumamente importante. Ahora, analicemos ahora Juan 11, del 11 al 15. Y vemos cómo el Señor Jesucristo habla francamente con sus discípulos. Dice el versículo del 11 al 16, perdón. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos,
vamos también nosotros para que muramos con Él. Analicemos estos 6 versículos, perdón. En el versículo 11 encontramos que dicho esto, todo lo que hemos hablado como contexto anteriormente, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Nuestro, el Señor Jesucristo está hablando en plural y se refiere a todos los amigos. O sea, se refiere a la comunidad de hermanos que todos sus discípulos consideraban a Lázaro. Al igual que nosotros debemos de considerar también como condiscípulos a todos los que somos creyentes en Jesucristo, a todos los hijos de Dios y los que somos apartados. Ahora, él viene y continúa ya no hablando en plural, sino que habla en singular. Mas voy para despertarle, dice. ¿Quién lo va a despertar? Es él. Mas voy para despertarle. Bien. El Señor se refiere a Lázaro como nuestro amigo, pero también utiliza otro aspecto, el término dormir, y lo relaciona con la muerte. La muerte, hermanos, no puede romper una amistad entre los creyentes. Aunque una persona muera, la amistad debe continuar. El amor a la familia debe continuar. El hecho de que alguien haya fallecido no significa de que la amistad que teníamos con él no se va a continuar, ni vamos a continuar apoyando precisamente a la familia. El amor siempre continúa, como igual manera surge con nuestros padres. Cuando nuestros padres y nuestra madre fallece, dice la palabra que nosotros debemos honrar a padre y madre. Cuando habla de honrar a padre y madre, no únicamente se refiere a que los debemos de honrar en vida, también los debemos de honrar en muerte. Entonces, esta forma de la muerte es algo que llegó a ser, digamos, normal en la iglesia primitiva. Y lo vemos en el caso de Esteban como ejemplo. Cuando Esteban iba a ser apedreado en Hechos 7:60 y prácticamente muerto, dice que puesto él de rodillas, dice, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo esto, dice que durmió. Y vemos cómo se consideraba ya el dormir como parte de la muerte. Y en Primera de Tesalonicenses 4 encontramos que dice la palabra que tampoco queremos, dice, hermanos, si quieren, busquémoslo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tremenda enseñanza la que nos está dando el Señor. Y es algo que parte de nuestra esperanza. El hecho de que nosotros vamos a estar durmiendo, muertos, hasta que Cristo venga. El versículo 12 dice, y dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. O sea, los discípulos estaban confundidos. No sé si confundidos o estaban tratando de buscar excusas para no regresar. Tratar de desanimar al Señor Jesucristo para que no regresara. Si duerme, sanará. ¿Para qué vamos a regresar? Pero no entendían que nuestro Señor era una forma de llamar o de decir que Lázaro había muerto. Y eso no lo entendían. No lo entendían esto. Pero el Señor Jesucristo sabía desde el momento que llegaron a decirle que estaba enfermo, Él sabía que Lázaro ya había muerto. Y si se quedó 2 días más es porque Él sabía que ya Lázaro había muerto, pero Él tenía un propósito con la muerte de Lázaro, que vamos a ir viendo. En el versículo 14 encontramos que entonces Jesús les dijo claramente, para que no hubiera confusión,
Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, dice. Mas vamos a él. El Señor no es que se alegraba de la muerte de su amigo. Nada. O sea, no está manifestando una alegría porque Lázaro ha muerto, sino porque los discípulos iban a presenciar una señal maravillosa. Iban a presenciar cómo iba a resucitar a Lázaro, no como había resucitado a la hija de Jairo, que también utilizó el término dormir con ella, porque le dijo: ella no está muerta, está dormida. Por lo tanto, esa señal iba a ayudarle a sus discípulos a fortalecer su fe. En muchas oportunidades nosotros hemos fortalecido nuestra fe cuando vemos la grandeza de Dios manifestada en un hermano que el Señor lo ha salvado de la muerte, que prácticamente le ha recuperado de un problema. Hemos escuchado testimonios de hermanos que han estado casi al borde de morir por esto de la pandemia, y ellos testifican cómo el Señor los salvó. Pero dentro de otras perspectivas hay que verlo, que la presencia de Dios nos pone en una situación bien difícil. Cuando uno va a un funeral, hay como cuestiones encontradas, porque por un lado nos alegramos porque sabemos que esta persona va a la presencia de Dios, pero por el otro lado también nos duele mucho el sufrimiento y el dolor de la persona. Entonces esta situación de la muerte no es que nos cause alegría. A veces son cuestiones encontradas entre lo que es la alegría de que va la presencia, pero también la tristeza de que nos separamos de un ser querido. Ahora, en el versículo 16 sucede algo también sumamente interesante, porque dijo entonces Tomás. ¿Quién era Tomás? Tomás era una de las personas desconfiadas, fue el discípulo que dudó de la resurrección de Jesucristo. Y él que le dicen el dídimo. Dídimo es equivalente a mellizo o gemelo. Hay muchas interpretaciones con eso de mellizo y gemelo, que gemelo de este, del otro, pero bueno, no entremos en eso. Y Jesús le dijo a sus condiscípulos. El término condiscípulo, esta es la única vez que aparece en el Evangelio. Solamente aquí aparece condiscípulo. Vamos también nosotros para que muramos con él. Esta figura de Tomás la conocemos por alguien que es bien escéptico, pero ahora lo vemos como alguien valeroso. Vamos y muramos por él. O sea, él estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Qué bueno sería que todos los creyentes hoy siguiéramos ese ejemplo. En algún momento estamos en una situación difícil y tenemos que enfrentar. No podemos quedarnos sin hacer nada por temor. El temor es lo que más nos detiene. Es el que no nos permite hacer la obra que nosotros deberíamos de hacer. Debemos de evitar ese temor y continuamos la obra, como lo decía nuestro pastor el domingo anterior. Él nos hablaba precisamente de eso. Este es otro ejemplo precisamente que nosotros debemos de tomar. No dejemos que el temor nos venza. Sigamos la obra que Dios nos ha encomendado y proclamemos la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, Señor, te alabamos y glorificamos. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, de poder aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, día a día a poder ser fieles a tu palabra. Día a día para que podamos, Señor, seguir adelante, proclamando, Señor, porque vienen tiempos difíciles. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.